Hola mis queridas arañitas, nuevamente estoy con ustedes para mostrarle este diseño original donde combinamos dos tipos de tejido. Quédate hasta el final de la clase y te mostraré los materiales que necesita y el paso a paso. Acá tenemos los dos colores de hilo, utilizaré 70 centímetros de hilo central y acá un hilo coreano de 1,40 m. También tenemos unas cuentas de 6 milímetros de color morada. Comenzamos con nuestro hilo central de 70 centímetros y lo doblamos a la mitad, así que nos quede en doble. Muy bien, en estas puntas, si deseas, puedes colocar una cuenta decorativa. Sin embargo, esto es algo opcional. Siempre les digo a mis queridas arañitas que cualquier detalle cuenta para tus diseños. Para que puedan entrar las cuentas con facilidad y puedas trabajar con comodidad, te invito a quemar las puntas, así será mucho más rápido. ¿Listo? Ahora coloco los hilos del mismo largo y vamos a realizar un nudo simple para que esta cuenta que acabamos de colocar no se vaya a salir de su lugar. Lo llevamos hacia las puntas para que podamos aprovechar el largo de nuestro hilo. Así. Este hilo que me sobra debemos cortar y sellar. Recuerda que estamos utilizando hilo de color blanco y no queremos que el sello quede negro, así que no olvides utilizar la llama transparente. Este segundo nudo debe quedarnos así, un nudo simple y sencillo pero dejando la separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Así. Muy bien, ahora sí, comenzamos con nuestro tejido y para que podamos trabajar con comodidad, tensamos muy bien este hilo central. Carpeta de gancho, cinta adhesiva o lo que tengas disponible. Aquí tienes mi número de teléfono, contáctame, así estarás inscrita de forma legal en nuestro curso gratis. Luego tomaremos el hilo más largo, que es de color lila, y colocamos las puntas del mismo largo para encontrar la mitad exacta. Esta es la mitad de nuestro hilo y lo colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central. Así tendremos el largo de derecho y de izquierdo del mismo largo. Comenzaré haciendo el nudo plano. ¿Conoces el nudo plano? Aquí te lo enseñaré paso a paso. Con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, sale por este agujerito y apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo. Lo llevamos hacia arriba bien pegadito al nudo, ahora comienzo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. De esta forma alternamos los hilos de lado y lado para que nos quede derecho y perfecto. Recuerda que si observas que tu nudo plano tiende a doblarse hacia un lado, es porque has comenzado el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Esto hace que quede doblado, así que si alternas los hilos de lado y lado, tendrás un resultado perfecto. Algo que debes tener en cuenta es apretar los nudos con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor. Este es un nudo que se utiliza muchísimo en este maravilloso arte del macramé, así que te invito a practicarlo. Observa detenidamente por dónde pasa, por dónde sale el hilo, si está por encima o por debajo del hilo anterior y así podrás tener un resultado maravilloso. Y si tienes alguna duda o pregunta, lo puedes hacer mediante WhatsApp. Acá he quemado las puntitas del hilo de color morado y comenzaré a colocar las cuentas. Recuerde que para colocar las cuentas, colocaré el hilo de la derecha de derecha a izquierda y el de la izquierda de izquierda a derecha por el mismo agujerito de las cuentas. Alamos los hilos de lado y lado y vemos cómo las cuentas quedan en todo el medio. Así. Luego pasaremos nuestro hilo por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo, el de la izquierda hacia el lado izquierdo y el de la derecha hacia el lado derecho. Así. Estas cuentas las comenzaremos a colocar luego de terminar unos 5 centímetros de largo de tejido de nudo plano, todo dependiendo del grosor que quieras para el grosor de la muñeca, que quieras el largo de la pulsera. Puede ser de 5 centímetros a 6 centímetros el tejido de nudo plano. Luego comienzas a colocar las cuentas una a una, repitiendo el mismo proceso, pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que queden todo en medio. Luego es muy importante que pase los hilos por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo y ubicarlo en su lugar así. De arriba hacia abajo, el de la izquierda hacia la izquierda, el de la derecha hacia la derecha y apretamos y podemos observar cómo las cuentas quedan en todo el medio de nuestros hilos centrales y bien ajustadita. Y esta es una técnica súper fácil pero muy efectiva para colocar estas cuentas derechitas y que queden perfectas.
Cuando termines colocando la cantidad deseada, yo voy a colocar la cantidad dependiendo cuántas tengas para que tenga el largo de 5 centímetros de cuenta. Termino realizando nudo plano para poder hacer un buen sello y así no se nos vaya a desarmar el tejido que acabamos de hacer. Puedes hacer de 4 a 6 nudos planos para poder hacer un buen sello. Recuerda, el sello es importantísimo para que no se desarme, así que cortamos el hilo dejando suficiente hilo para poder quemarlos y así colocar el sello en la parte trasera para un trabajo impecable. Así, para que no se nos vaya a desarmar. Lo mismo haremos de este lado con este hilo morado que me ha sobrado. Recuerda utilizar la llama transparente o azul. Esto te hará que tengas un mejor resultado a la hora de sellar. Recuerda, mis queridas arañitas, que esto es un curso gratis, así que estás cordialmente invitada a participar para que puedas aprender diseños a la moda como este, algo diferente y original, lo cual lo puedes hacer de forma unisex, tanto para caballero como para dama, todo dependiendo del material que utilices. Con los hilos centrales realizamos un nudo bien pegadito al tejido. Este nudo protegerá el sello que acabamos de hacer. Antes de hacer el segundo nudo, no olvides colocar una cuenta. Por eso es muy importante quemar las puntitas así súper finitas y las cuentas entrará los dos hilos dentro del mismo agujerito. Así. Listo, ahora hacemos un nudo, pero dejaremos la separación de 6 centímetros para que de extremo y extremo nos quede exactamente igual. Muy bien, a mí me encanta el tejido corredizo, el cierre corredizo para nuestra pulsera, pero hay diferentes tipos de cierres que puedes utilizar, así que si quieres aprender a hacerlo, inscríbete desde ya en nuestro curso gratis. Tendrás clases gratuitas, asesoría gratuita para que aprendas desde cero. Listo, miren cómo nos quedó. Ahora este hilo que nos sobra, solo debemos cortar y sellar para terminar la parte de nuestra pulsera. Pero ahora, a continuación, comenzaremos con el cierre de la misma. Para el cierre, como es un cierre corredizo, necesitaremos una hebra de 20 centímetros para este precioso diseño. Me encanta. Aquí tenemos la hebra, cruzaremos los hilos de cada extremo y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Para que se mantenga cerrada la pulsera utilizaré una pinza mientras realizo nuestro tejido. Colocaré la pulsera encima de este hilo y para encontrar la mitad exacta de este hilo unimos las puntas y así encontramos la mitad. Vamos a comenzar a hacer nudo plano con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, apretamos. Ahora el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sale por este agujerito y apretamos. La cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto. Puedes hacerlo largo o corto. Lo importante es que cada nudo quede bien ajustadito y no se nos vaya a desarmar. Así que apretamos fuerte y a la hora de hacer el sello, también debes hacer un buen sello para que no se nos desarme. Yo siempre coloco el sello encima del propio nudo para que tenga un buen pegue y así esté lejos de los hilos de la pulsera. Así esta pueda deslizar sin problema. Muy bien, apretamos fuerte, voy a dejarlo de este largo. Quitamos nuestro ganchito y ahora procedemos a cortar y sellar. Quería preguntarle a todas las personas que nos ven, ¿ya están suscritas a nuestro canal? Aprovecha esta oportunidad para suscribirte. Cuando le des clic al botón rojo, te aparecerá una campanita. Esta campanita es para notificarte cada vez que subamos un nuevo video y seas una de las primeras. Así que toca la campanita y escoge la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones. Lo puedes hacer desde ya. Muy bien, aquí hemos terminado nuestro sello. Ahora vamos a verificar si deslizan los hilos, jalando los hilos de lado y lado. Desliza muy bien y quedó bastante ajustado, lo cual queda perfecto. Un diseño diferente, pero bastante original. ¿Qué materiales utilizarías para este espectacular diseño? Déjamelo saber en los comentarios. Puedes utilizar también piedras naturales o Swarovski, lo cual quedará mucho más elegante. Manos a la obra, mis queridas arañitas, y empiecen a ganar dinero con sus propias manos, realizando diseños originales para enamorar a tus clientes. Si tienes alguna duda o pregunta, no olvides que está nuestro número de WhatsApp para que me puedas escribir desde allí. Así podré atenderte personalmente.
Si te ha gustado este diseño, regálame manita arriba. No olvides compartir esta clase con personas que desean aprender este maravilloso arte y empezar a ganar dinero. También puedes dejar tu comentario, qué te pareció este diseño y de dónde nos ves. Nos vemos en un próximo proyecto, en un nuevo diseño. Hasta la próxima.